Ya, continuamos. Ahora tenemos lo que es la ecuación del paraboloide elíptico, que se usa bastante. Ya, esta es su ecuación, este signo positivo. Ya no se nota bien, ¿no? Tal vez cuando abran el libro y si lo amplíen un poquito más, se note mejor. Pero es signo positivo. Ya todo esto que están viendo acá es signo positivo. Entonces, para el primer caso, esta es su ecuación. Ya como están viendo, la paraboloide igual tiene lo que es un eje. Entonces, su eje igual es paralelo a lo que es el eje Z. ¿No? Aquí está el eje Z, Y, X, ¿no? Y cuando es paralelo su eje a lo que es el eje Z, entonces se cumple esta ecuación, ¿no? Donde fíjense, Z es la variable que no contiene el cuadrado. Ya la forma más fácil de darte cuenta de que es un paraboloide es que para empezar, aquí va a haber positivo, va a ser positivo el X, va a ser positivo el Y, ¿ya? Pero va a ser X elevado al cuadrado, Y elevado al cuadrado, pero una variable no va a estar elevada al cuadrado. En este caso es el Z, ya fíjense, el Z, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso 2 cuando su eje del paraboloide está paralelo al eje Y? Entonces se va a cumplir esto, ¿no? Y fíjense, Y va a ser ahora va a ser la variable que no lleve el cuadrado, ¿no? Cuando su eje sea paralelo al eje Y, ¿no? Igual lo mismo, cuando su eje sea paralelo a lo que es el eje X, ¿no? Aquí está el eje X. Entonces, X ahora va a ser el que no lleve el cuadrado, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y como estamos viendo acá, por ejemplo, en el último caso, en el cuarto caso, su eje está sobre el eje Z, ¿no? Por lo cual es el Z el que no lleva el cuadrado. Ya, pero su vértice está en las coordenadas HKJ, ya, su vértice, no su centro, ¿no? El vértice. Entonces el vértice en X va a ser H, ¿no? Entonces aquí está X menos H al cuadrado. En Y va a ser Y menos K, ¿no? Al cuadrado, todo eso. Y en Z va a ser Z menos J, ¿no? Multiplicado por 4C, ¿no? Aquí es 4A, aquí es 4B, ¿no? Entonces, de esa manera, ya es que con el vértice, ¿no? Sabiendo qué variable es la que no lleva el cuadrado, sabemos hacia qué lado va lo que es el paraboloide. También va a haber un caso en el que el paraboloide no vaya hacia arriba, ya porque si se dan cuenta, los paraboloides están yendo todos hacia sentido positivo, ¿no? Hacia el lado positivo. Pero ¿qué pasa si el paraboloide ahora viene hacia abajo? ¿Qué pasa si el paraboloide viene así, digamos? ¿No? Viene así, ya sobre el eje Z, ahí sobre el eje Z, ¿no? Ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿ya? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Ya, fíjense que acá en Z, todo esto es positivo. Ya, fíjense que de todo esto, ¿no ve? Siempre va a ser positivo, porque es x al cuadrado más y al cuadrado, y aparte esta es una suma, ¿no? Siempre va a ser positivo esto, ¿no? Entonces significa que Z, las alturas, siempre van a ser positivas, ¿ya? Entonces, tiene cierta coherencia con la ecuación, ¿no? Cuando el paraboloide está hacia arriba. Pero cuando el paraboloide está hacia abajo, ¿no? Con la carita, bueno, orientado hacia abajo, ¿no? Fíjense que las alturas ahora son negativas. ¿Eso qué significa? Que sí o sí va a haber un signo negativo, pero el signo negativo, ¿dónde va a ir? Va a ir acompañado a la variable z, ¿ya? Si es que estuviera hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, si es que estuviera a este lado, en el caso número 2, ¿ya? ¿No? Aquí los y's van a ser negativos, ¿no? Por lo cual en acá hay que aumentarle un signo negativo, sería menos 4by, ¿no? Y esto es positivo, no cambia. Entonces, de esa manera ya tienen que aprender a identificar lo que es un paraboloide, ¿no? Va a haber dos variables que estén elevadas al cuadrado y una variable va a estar elevada a la unidad. Entonces, directamente paraboloide. Ya vamos a hacer luego lo que es un paraboloide hiperbólico, también llamado el punto silla, ¿no? Entonces, en acá la diferencia es que aquí había un x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Pero en acá no va a ser así, va a ser un negativo.
Ya, este es un negativo. Ya, y de esa manera, entonces, para el primer caso se cumple lo que es esta gráfica, ¿no? El primer caso es para esta gráfica, el segundo caso es para esta gráfica, ¿no? Como están viendo ahí el sentido, la orientación de la silla, la orientación de la silla, del punto silla, está yendo hacia el eje Z, ¿no? Entonces, el eje Z es el que queda elevado a la unidad, nada más. En el caso 2, la orientación del punto silla estaba yendo en el eje Y, ¿no? Y fíjense, acá está en el eje Y, solito queda la unidad, ¿no? En acá su orientación está yendo hacia el eje X, aunque no se note bien, y solamente queda el eje X, ¿no? Aquí. Y en aquí su orientación está yendo hacia arriba, ¿no? Por lo cual va a quedar el eje Z, ¿no? Pero su punto, su vértice, lo podemos llamar, ¿no? Acá su vértice está en coordenadas H, K y J, ¿no? Entonces aquí va a ser H en X, K en Y y J en Z, ¿no? Ya, y luego finalmente tenemos lo que es la ecuación del cono. Ya, la ecuación del cono es muy similar a lo que es la ecuación de la paraboloide. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto igual a c al cuadrado por z al cuadrado. Ya, es muy similar a la ecuación del paraboloide. Ya, por ejemplo, aquí está con menos, ¿no? Al otro lado pasa con signo positivo. Muchos se confunden ya con la ecuación del paraboloide. Pero como están viendo, tiene el z está elevado al cuadrado. No es como en el paraboloide que el z estaba elevado a la unidad nada más, ¿no? Entonces, en la ecuación del cono, z está elevado al cuadrado, ¿ya? Y obtenemos lo que es la ecuación de un cono, ¿no? Y luego, finalmente, la ecuación de un cilindro. ¿Ya? La ecuación de un cilindro simplemente es la ecuación de una circunferencia, ¿ya? La circunferencia está acá, ¿no? Esa es. Y esta es la ecuación de la circunferencia, ¿ya? Y esa es la ecuación, en este caso no es una circunferencia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? En aquí se debería equivocar, ya el typeo, me imagino, pero esto es con signo positivo, ya eso quedaría así, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, ¿no? Esta es la ecuación de la circunferencia en el plano XY, ya solamente en el plano XY, o también puede ser en el plano XZ, ¿no? Puede ser x al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. ¿Eso qué significa? Que tu circunferencia está en el plano XZ, ¿no? Estaría así, ¿no? De forma vertical, ¿no? En el plano XZ, ¿no? Vertical. Y en el plano XY, ¿no? Esta ecuación estaría así, ¿no? En el plano XY, de forma horizontal, ¿no? Y también puede estar en el plano ZY, ¿no? Ya en aquí se han debido equivocar, ¿no? Eso no es con signo negativo. Ya, igual ha de ser error de typeo o es que no se nota bien, pero este signo positivo, ya, les aseguro. Entonces, esa es la ecuación de un cilindro, ¿ya? Entonces, la ecuación de una circunferencia en 2D, en 3D es la ecuación de un cilindro nada más. Ya, pasamos a un ejercicio con lo que es la paraboloide. En acá tenemos 2 puntos nada más. Ya, este es un caso medio crítico, ¿no? Solamente tenemos 2 puntos, pero su vértice está en el origen. Ya, eso sí, con eso podemos resolver. Entonces, esta es la ecuación de la paraboloide, ¿no? Donde su eje está paralelo a lo que es el eje Z, ¿no? Por eso aquí está el Z elevado a la unidad, ¿no? Luego este punto P y el punto Q pertenecen a lo que es la paraboloide, por lo cual si yo reemplazo en acá, en vez de X coloco 3, en vez de 0, en vez de Y coloco 0 y en vez de 4 coloco Z, tiene que cumplirse esta ecuación, ¿no? Porque el punto P pertenece a la ecuación de la parábola. Lo del punto Q, lo mismo, ¿no? Voy reemplazando, ¿ya? Y vamos a ver hasta dónde llegamos para buscar nuevos datos. Entonces, reemplazamos lo que es el punto P, pertenece a la paraboloide. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la paraboloide, en vez de X voy a colocar 3 al cuadrado, en vez de Y voy a colocar 0 al cuadrado y en vez de Z voy a colocar 4, ¿no? Y me queda de esta manera, que C, ¿no? Por 4, Z, no es C4, ¿no? No es, no es un explosivo, ¿no? Sino es 4 por C, ¿ya? ¿No? 4 por C es igual a 3 al cuadrado sobre al cuadrado, ¿no? Eso es una ecuación.
Ya luego reemplazo lo que es el punto Q ahora en la ecuación de mi paraboloide, ¿no? Lo mismo. En vez de X voy a colocar 0, en vez de Y voy a colocar 2, en vez de Z voy a colocar 4, ¿no? Y me queda de esta manera, ¿no? Esto se anula, esto se vuelve 0. Y esa sería mi ecuación 2, ¿no? Y acá yo puedo igualar, ¿no? Lo que es la ecuación, se llama, yo puedo igualar la ecuación 2 con la ecuación 1, ¿no? Pero si igualo eso, me va a quedar 9 sobre a al cuadrado igual a 4 sobre b al cuadrado, ¿no? Y ahí sí voy a tener una ecuación con dos incógnitas y no voy a poder resolver. Entonces, lo que hay que utilizar es una ecuación auxiliar, ¿ya? O también hay uno, el anterior semestre uno de sus compañeros creo que lo ha sumado, ya ha sumado esto más esto, y creo que de ahí ha despejado, ¿no? No me acuerdo bien, ¿ya? Pero si es que no fuera ese el caso, entonces utilizamos lo que es una ecuación auxiliar. Ya, ¿a qué nos referimos con la ecuación auxiliar? Por ejemplo, nosotros nos vamos a dar una cierta altura, ya por ejemplo a esta altura de z igual a 4, ¿qué es lo que se forma? Solamente a esa altura. Lo que se va a formar es tipo, se va a formar tipo una elipsoide, ¿sí o no? ¿No? A esa altura. A esa altura de z igual a 4 se forma se forma una elipse, no es una elipsoide, se forma una elipse. ¿Cuál era la ecuación de la elipse? Era x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, ¿no? Esto de cálculo 1 ya. Entonces esa es la ecuación de la elipse, ¿no? Entonces cuando z es igual a 4 se forma la ecuación de la elipse. Entonces venimos aquí abajo. ¿No? Ahora, para z igual a 4 se forma la ecuación de la elipse, ¿no? Para z igual a 4. ¿Ya? Pero para z igual a 4, si yo reemplazo z igual a 4, se cumple esta ecuación de la elipse, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado sobre al cuadrado igual a 1, que está acá. Ya se cumple eso, pero al mismo tiempo esa elipse pertenece a la paraboloide, ¿no? Entonces, como pertenece a la paraboloide, también es igual a 4c. ¿Ubican? Ya no sé si me dejo entender. Se cumple esta elipse, ya, pero al mismo tiempo esa elipse que he dibujado acá, ¿no ve? Esa elipse que he dibujado acá pertenece a la paraboloide, ¿no? Entonces, como pertenece, también se cumple que esa elipse es igual a 4c, ¿no? De la ecuación de la paraboloide, ¿no? Porque z era igual a 4, entonces es 4c. Ya, de ahí es, por eso, ¿ya? Entonces, si se cumple eso, ¿no? Si se cumple la ecuación de la elipse y a esa altura es 4c, entonces c es igual a ¿cuánto? Es igual a un cuarto, ¿no? 4c es igual a 1 y c es igual a un cuarto. Entonces, de ahí ya he obtenido lo que es la variable c. Y esa variable c lo reemplazo aquí en mi ecuación 2, lo reemplazo en mi ecuación 1, ¿no? Entonces, de ahí es que obtengo a y obtengo lo que es b, ¿no? Y con esos datos de b y a, ya obtengo lo que es la ecuación de mi paraboloide, ¿no? Porque también ya he obtenido lo que era la variable c, que era un cuarto. Ahí es la ecuación de la paraboloide. Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es representar gráficamente la hiperboloide, la paraboloide hiperbólico. Se refiere a esto. Sí, paraboloide hiperbólicos. También conocido como punto silla. Ya, este ejercicio para representar ya gráficamente, ustedes pueden tomar puntos, ya se puede hacer lo que son, ¿qué se llama esto? Curvas de nivel. Ya más que todo se utiliza curvas de nivel para graficar, ya, pero en este caso también se puede utilizar lo que son trazas. Ya, a qué hace referencia a las trazas? Que tú cuando tienes en 3 dimensiones, ¿no? Tienes lo que es el eje Z, el eje Y y el eje X.
¿no? Y ahí, digamos, tienes una figura. Por ejemplo, yo tengo una esfera. ¿Ya? Si yo tengo una esfera, digamos ahí. Ya tengo una esfera, ¿no? Entonces, ¿cuál es su traza con el plano XY? Ya fíjense, esa esfera está en el espacio. Su traza con el plano XY es una sombra, es la sombra que proyecta la esfera, ¿no? Aquí va a generar una sombra. Esa es la traza en el plano XY, ¿no? Está en el plano XY. ¿Cuál es su traza en el plano XZ? En el plano XZ va a ser otra sombra, ¿no? Que va a venir de esa manera. Ya, va a venir tan aquí, ¿no? Va a proyectar su sombra, ¿no? Esa es su traza en el plano XZ. Y lo mismo pasa con el plano ZY, ¿no? Aquí va a generar lo que es una sombra, ¿no? Ahí atrás genera lo que es una sombra, ¿no? En el plano ZY, ¿no? Ahí. Y esa es su traza en el plano ZY. Ya, y esas son las trazas, ¿ya? Son las sombras que proyectan en los distintos planos, ¿ya? Las figuras, ¿no? Entonces, cuando queremos proyectar lo que es una hiperbólica, ¿por qué se llama? Una paraboloide hiperbólico, entonces tenemos que anular las variables, ¿ya? Tenemos que anular ciertas variables. Por ejemplo, si yo quiero hallar su traza en el plano XY, ¿ya? Si yo quiero anular su traza en el plano XY, Z va a tener que ser igual ¿qué se llama? Va a tener que ser igual a 1 sobre C, ¿ya? Entonces Z, si es igual a 1 sobre C, se va a generar esto. ¿Ya? ¿Por qué se va a generar esto? Nos iremos a la última gráfica. Ya nos decía en el plano XY, ¿no? Ya fíjense que el plano XY, ¿no? Aquí está el X, aquí está el Y. Y esta es mi paraboloide hiperbólico, ¿no? Parábola, no, sí, paraboloide hiperbólico. Entonces, si yo proyecto su sombra o si yo proyecto su traza solamente en el plano XY, ya fíjense que me va a dar lo que es una hipérbola, ya de esta manera, ¿no? Me va a generar lo que es una hipérbola. Luego, su traza en el plano XZ, ¿no? Su sombra va a ser lo que es una parábola, ¿no? Y su traza en el plano ZY va a ser igual otra parábola, ¿ya? Por eso es que estamos convirtiendo esta ecuación, ¿no? En para empezar, en el plano XY lo vamos a convertir en lo que es una hipérbola, ¿ya? Entonces esa es la ecuación de una hipérbola, ¿no? Y esa sería su gráfica, ¿no? Luego en el plano Z hemos dicho que va a ser una parábola. Para que se cumpla la ecuación de la parábola, vamos a hacer que y sea igual a 0, ¿no? Y ahí tenemos la ecuación de la parábola. Y en el plano YZ vamos a hacer que x sea igual a 0. Igual hemos visto que es otra parábola, ¿no? Entonces esas son sus trazas, ¿no? Con esta gráfica se entiende mejor. Pero esto lo repasan ya. No creo que les pida. Tampoco les ha pedido en sus ejercicios a lo que he visto en el PDF. Ya, un ejercicio interesante es este. Y con ese vamos a terminar. Por ejemplo, a ver, ese les ha pedido igual en el PDF ya que les he enviado. El INGE les pide en acá. ¿No? Por ejemplo, este tipo de problemas nosotros ya sabemos resolverlo, ¿no? Ya les explicar cómo se resuelve, hemos hecho con la hiperboloide y hemos hecho con la paraboloide, ¿no? Yo creo que lo pueden resolver. Ahora vamos a resolver este ejercicio, el 24, que es bastante interesante, más que todo por el inciso A y el inciso B. Ya, y el último ejercicio de ese PDF es esto, que nos dice determinar las coordenadas cilíndricas y esféricas del punto, y ahí tenemos un punto. Ah, ya esto lo vamos a ver la siguiente clase, coordenadas esféricas cilíndricas. No creo que hayan llegado aquí, si es que estaban re atrasados, ¿no? La anterior semana. Entonces vamos a hacer este ejercicio 24. Ya nos dice, tenemos lo que es el plano, ¿no? Nos da ahí el plano, hallar la proyección del punto sobre este plano. Entonces, cuando tú proyectas un punto sobre un plano, ¿qué es lo que vas a obtener? ¿Cuál va a ser su sombra? Va a ser, sigue un punto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo, si tú quieres proyectar una recta? Digamos, yo tengo una recta sobre el plano, ¿cuál va a ser su sombra sobre ese plano?
igual va a ser otra recta, ¿no? A eso se refiere a lo que son las proyecciones. Entonces, cuando tú proyectas un punto sobre un plano, que sigues obteniendo otro punto, ¿no? Ahora, para que tú puedas proyectar un punto sobre un plano, ya tienes que encontrar el otro punto. ¿Cómo vamos a encontrar el otro punto? Primero, sabemos que el plano ya tiene lo que es una normal, ¿no? Eso es muy elemental, eso es ya hemos visto clases atrás, ¿no? Que un plano tiene lo que es una normal y tiene un punto cualquiera, ¿no? Ya en este caso, lo que siempre resalta a simple vista de un plano es la normal, ¿no? Por ejemplo, si ahí te dice x menos y, te dice más z menos 3 igual a 0, ¿cuál va a ser la normal de ese plano? Directamente va a ser 1 menos 1, 1, ¿no? Esto ya lo hemos visto desde el inicio, ¿no? Esa es la normal de mi plano, ¿no? Por eso estoy colocando esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un punto y yo tengo un vector? ¿Qué es lo que puedo hallar? Lo que yo puedo hallar es una recta, ¿no? Con este punto y la normal, lo que yo hallo es una recta, ¿no? ¿En qué forma me conviene hallar las rectas? Siempre me conviene hallar en forma paramétrica cuando quiero hacer intersecciones y ahorita van a ver por qué. Entonces, hallo la ecuación de mi recta, ¿no? La ecuación de la recta en forma paramétrica era igual a x es igual a x sub 0 más t por a sub 1, ¿no? Donde a, el vector dirección de la recta era igual a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿No? Luego y era igual a x, perdón, era igual a y sub 0 más t por a sub 2, luego aquí z era igual a z sub 0 más t por a sub 3, ¿no? Entonces, x sub 0, y sub 0, z sub 0 era un punto conocido, ¿no? ¿Cuál es el punto conocido para nosotros? El punto que está aquí, ¿no? El flotando, el P. ¿Cuál es? 1, 1, 1. X sub 0 es 1, y sub 0 es 1, z sub 0 es 1, ¿no? Aquí está 1, 1 y 1. Luego, a sub 1, a sub 2, a sub 3 son las componentes de mi vector dirección, ¿no? ¿Cuál es mi vector dirección? En este caso es la normal, que sería 1 menos 1, 1. Entonces aquí está 1 menos 1, 1. Y todo eso multiplicado al t, ¿no? T, t, t. Ya, entonces ahí está. Ahora, ya que tenemos la recta en forma paramétrica, ¿no? Entonces, esta recta, como están viendo, intersecta a lo que es este plano pi, al plano que nos da, ¿no? Y la intersección es el punto Q. Entonces, cuando tú quieres intersectar una recta con cualquier superficie, ya con cualquier superficie, sea una paraboloide, sea una esfera, sea un plano, cuando tú quieres intersectar una recta, tú ya tienes las variables, ya tienes X, ya tienes Y, ya tienes Z, ¿ya? Entonces, tú simplemente estas variables de tu recta los reemplazas en la ecuación de la superficie, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la superficie? El plano, ¿no? Aquí está el plano. Entonces, a este plano yo le reemplazo estos datos que ya tengo de la recta, ¿no? En vez de X coloco 1 más T. En vez de Y que coloco 1 menos T. En vez de Z coloco 1 más T. ¿No? Entonces, si hago operaciones algebraicas, aquí va a ser 1 menos 1, 0, más 1, 1. Aquí va a ser T menos menos T, va a ser 2T, ¿no? Más T, 3T, ¿no? Y eso igual a 3. De acá 1 pasa con signo negativo, aquí me queda el 2, t va a ser igual a 2 tercios, ¿no? Entonces de ahí tú ya has encontrado la variable t. Y esa variable t, si tú lo reemplazas en acá, otra vuelta en la ecuación paramétrica de la recta, obtienes un punto en el espacio que es x, y z, ¿no? Porque aquí ya tienes lo que es t. Entonces, por ejemplo, en X va a ser 1 más T, va a ser 1 más 2 tercios. ¿Cuánto es eso? Va a ser 5 tercios, ¿no? Entonces, el punto Q, el punto de intersección en X, ¿qué valor había tenido? Había tenido 5 tercios, ¿no? Luego lo que es en Y va a ser 1 menos 2 tercios, que va a ser igual a 1 medio, ¿no? Aquí está mal. Aquí es 1 tercio. Si aquí va a ser 1 menos 2 tercios, va a ser 1 tercio, ¿no? Eso va a ser en Y. Luego en Z va a ser 1 más T, ¿no? Pero 1 más T es 1 más 2 tercios, va a ser 5 tercios, ¿no? Y esas serían las coordenadas de mi punto Q, de la intersección, ¿ya? Eso nada más. Luego, para el siguiente, ¿qué nos dice? Complete los cuadrados
en las siguientes ecuaciones y determine el tipo de cuadrática. Ya, al decirte determinar el tipo de cuadrática, te está pidiendo si es paraboloide, si es hiperboloide de una hoja, de dos hojas, te está pidiendo, ¿no? Esas cosas, si es un cono, puede ser un cono. ¿No? Entonces tú acá tienes que completar los cuadrados. Ya, entonces acá está mi ecuación y completo los cuadrados. No, ya hemos visto un poquito eso de completar cuadrados en la parte de la esfera. Y en aquí es prácticamente lo mismo, solo que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya, entonces lo primero, agrupamos las variables que tienen el mismo término, ¿no? Que sería x al cuadrado más 4x. Luego va a ser 2y al cuadrado más 2y, ¿no? Ah, aquí para que se note mejor lo voy a colocar así, ¿ya? De ahí, ¿no? Entonces agrupo lo que son las variables. Ahí estoy agrupando lo que son las X, estoy agrupando lo que son las Y, ¿no? Y el Z se queda solito, ¿no? Ya, como están viendo, aquí ya hay un Z elevado a la unidad. Ya no sé si se acuerdan, aquí hay X al cuadrado, Y al cuadrado, pero aquí hay un Z elevado a la unidad. Yo casi sin hacer nada les puedo decir que esta es una paraboloide. ¿Ya? Es una paraboloide. ¿Por qué sé que no es una paraboloide hiperbólica? ¿No? Una paraboloide hiperbólica, hemos visto que era un tipo, su forma era tipo una silla de montar, ¿no? Para caballos, ¿no? ¿Ubican? ¿Por qué sé que no es una paraboloide hiperbólica? Porque el x al cuadrado no está con signo negativo o el y al cuadrado no está con signo negativo. Los dos están con signo positivo, ¿no? Y aunque este z solito esté con signo negativo o positivo, eso igual me indica que es una paraboloide, ¿no? Puede ser que mi paraboloide esté así o puede ser que mi paraboloide esté así. Y aparte, como sé que mi z está elevado a la unidad, ¿no? También sé que el eje de mi paraboloide, ¿ya? La paraboloide está sobre el eje z, ¿no? Sé esas dos cosas directamente sin hacer ningún ejercicio. Y ahí eso es a lo que ustedes tienen que llegar. Entonces, completamos cuadrados. Ahorita vamos a ver biencito, ¿no? Entonces completamos lo que son los cuadrados. Aquí, por ejemplo, si yo quiero completar este cuadrado, agarro lo que es el 4, divido entre 2, ¿no? ¿Eso cuánto me da? 2. 2 elevo al cuadrado, ¿eso cuánto me da? 4. ¿Cuánto tengo que sumar? Más 4. ¿Cuánto tengo que restar? Menos 4. Luego en acá voy a factorizar lo que es el 2, ¿ya? Factorizo lo que es el 2. ¿Para qué factorizado? Para que pueda completar cuadrados, ¿no? Entonces, en acá, ¿cuál es el que le está acompañando al y? Le está acompañando el 1. Entonces yo tengo que dividir entre 2, ¿no? ¿Eso cuánto me da? Un medio. Y ese valor yo tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto me da? Un cuarto. ¿Cuánto es lo que tengo que sumar para completar este cuadrado? Un cuarto. ¿Cuánto tengo que restar? Menos un cuarto. ¿Ya? Luego en acá sigue, ¿no? El menos 3z, el menos 1 se queda tal y como está, ¿no? Luego en acá ya está mi cuadrado, ¿no? Aquí va a ser x más 2 elevado al cuadrado, el menos 4 sigue estando acá. Luego en acá va a ser y más un medio, ¿no? Todo esto de negrilla va a ser y más un medio elevado al cuadrado y el menos 4 sigue estando acá, ¿no? Hay que respetar la factorización del 2. Luego este 2 pasa a multiplicar, aquí va a ser menos 2y más un medio elevado al cuadrado y luego aquí va a ser menos 2 por menos un cuarto va a ser menos un medio, ¿no? Y aquí menos 3z menos 1. Luego aquí va a ser menos 4 menos un medio, me va a dar, perdón, menos 4 menos un medio menos 1 me va a dar menos 11 medios, ¿no? Aquí va a ser 2 por menos 4, va a ser menos 8 menos 1 menos 9 medios, 2 por menos 1 menos 2, menos 9 menos 2, menos 11 medios, ¿no? Y aquí menos 13z. ¿Ya? Y luego todo esto lo paso al otro lado, ¿no? Como están con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Ya, y prácticamente ahí ya está lo que es la ecuación de mi paraboloide, ¿ya?
como están viendo, está con signo positivo al otro miembro. Eso significa que mi paraboloide está yendo hacia arriba, ¿no? Así. ¿No? Y ahí está lo que es el eje. Una cosita más, su vértice no está en el origen, ya por si acaso, aquí no es cero, aquí no es cero, aquí tampoco es cero, ¿no? Eso quiere decir que su vértice no está en el origen. Por ejemplo, en X está igual a 2, ¿no? Entonces aquí está el Z, ya aquí está el X y aquí está el Y. ¿No? Aquí te está diciendo que su vértice, ya su vértice está en menos 2, ¿ya? Porque aquí, si se acuerdan, era X menos H, ¿no? Elevado al cuadrado, sobre A al cuadrado. Pero eso es 1 al cuadrado, ¿no? Es como si estuviera sobre 1 al cuadrado. Ya luego, en acá, Y menos un medio, ¿ya? Entonces, su vértice acá está en X igual a menos 2. Bueno, tendría que estar aquí atrás, ¿no? Ok, esto lo voy a corregir. Menos un medio, ¿no? Aquí, pues. Ya, aquí estaría el eje Z, el eje Y, el eje X. Ya, ahora este mi eje X lo voy a alargar un poquito más, ya. Va a ser ahí, ¿no? Entonces en X es igual a ¿cuánto? Menos 2, ¿no? Entonces aquí digamos que es 1. Ya, digamos que aquí es 1, ¿no? Entonces aquí sería 2, ¿no? Aquí están menos 2, perdón, menos 2 en X. En Y menos un medio, ¿no? Entonces aquí el Y también se alarga y digamos que aquí es menos un medio, ¿no? Ahí está, en Y. Y luego una altura de, en acá sería, ¿qué se llama? Es este, su vértice está en menos 2 menos un medio y en menos 11 sextos, ya que es prácticamente 2. Entonces está a una altura de, a una altura de menos 2, ¿ya? Menos 11 sextos, menos 2. Pam, pam, por aquí está. Y aquí tendría que ser su vértice. ¿Ya? Ahí tendría que ser, ahí, pam. Creo que lo voy a corregir ya para que se note mejor. ¿No? Ahí, aquí está su vértice, ¿no? Aquí está su vértice y se va hacia arriba, ¿ya? Se va hacia arriba. ¿Por qué se va hacia arriba? Porque en acá mi término del Z está con signo positivo, ¿no? Y como está en el Z, sé que mi eje de mi paraboloide está sobre el eje Z, ¿no? Aquí. Ya, y esa sería su ecuación, ¿no? Como están viendo. Ahora fíjense que este 2 está acá, pero es lo mismo que decir esto sobre un medio, ¿no? Y este está a al cuadrado, aquí está b al cuadrado, que sería raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y eso es, ¿no? A al cuadrado es 1 y b al cuadrado es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Y esa es la ecuación de una paraboloide, pero ya les he explicado que a simple vista, cuando nosotros vemos, nos podemos ubicar si es una paraboloide o no. Ya, y para quedar bien satisfechos, ya fíjense lo que es esta ecuación y nos vamos a venir a lo que es esto. Ah, aquí. Ya fíjense, en el eje Z, ¿no? Obviamente esto igual estaba en el eje Z. ¿No? Aquí está X menos H, ¿no? Entonces, aquí estaba con nosotros con signo positivo, ¿no? Entonces yo sé que ese es que... mm, aquí se puede confundir, ¿no? A ver, nos queda 4 minutos, estamos a tiempo. Ya. Esto medio que... Esto aquí me interesa. Ya. Entonces es el 4, lo que se llama, es el caso 4. ¿No? Ahí está, es el caso 4. Ya lo voy a borrar, ya. Esto está grabado, ¿no? Entonces ahí lo van a volver a ver el dibujo. Fíjense, es el caso 4, ¿no? Aquí está, caso 4. El eje de mi paraboloide está sobre el eje Z, ¿ya? Sobre el eje Z.
¿no? Entonces mi paraboloide va hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte aquí es más, ¿no? Si es que aquí fuera menos, mi paraboloide vendría así, ¿ya? Ahí. Luego, su vértice, fíjense que no está en el origen, como en nuestro mismo caso, ¿no? Aquí está en H, K y en J, ¿no? Entonces acá, fíjense que lo que nos dice es H, no, perdón, X menos H, pero nosotros aquí está X más 2. Entonces, ¿a qué es igual H? ¿O a qué es igual el vértice? Tiene que ser igual a menos 2, ¿no? Porque aquí sería X menos 2, ¿no? Ahí tendríamos lo que es X menos H, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, H es igual a menos 2. Ya, y en Y menos K, lo mismo, aquí tenemos Y más un medio, entonces aquí sería menos un medio, ¿no? Y luego en Z más 11 sextos, pero aquí es Z menos J, entonces tendría que ser menos 11 sextos. ¿No? Y ese es el vértice. Ya, y nada más, ¿no? Lo mismo, ya por ejemplo aquí está sobre A al cuadrado, B al cuadrado, ¿no? Pero ya les he dicho que eso tranquilamente yo elimino este 2 y coloco esto sobre un medio, ¿no? Pero tendría que ser así, 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Y esto sería sobre 1 elevado al cuadrado. No, y ahí está. Este es A al cuadrado. A, ¿cuánto vale? 1. B, ¿cuánto vale? 1 sobre raíz de 2, ¿no? A al cuadrado, B al cuadrado. Ya, y ya está, ¿no? 4 por C nos dice. Entonces, 3, ¿a qué es igual? 4 por C es igual a 3. C, ¿a cuánto vale? 3 cuartos. Entonces, fíjense cómo puedo obtener todos estos parámetros, ¿ya? Y eso nada más, ¿no? Como están viendo, tiene correlación, ¿no? Pueden verlo la primera. Por ejemplo, para la segunda ecuación, ya por ejemplo en acá, um, es lo mismo. ¿Ya? Fíjense que el x al cuadrado es positivo, el y al cuadrado es igual es positivo. ¿Ya? Yo ya sé directamente que esto es un cilindro elíptico. Hasta ahorita solo hemos visto el cilindro, ¿no? Por ejemplo, el cilindro es la ecuación de una circunferencia, ¿ya? Y eso en tres dimensiones se vuelve lo que es un cilindro, ¿no? En tres dimensiones. Ya la ecuación de una circunferencia en tres dimensiones se vuelve ecuación de un cilindro. Pero si nosotros en el plano XY tuviésemos lo que es una elipsoide, ya en 3D ese elipsoide también sería un cilindro, pero sería un cilindro elíptico. Ya no sé si me dejo entender. Entonces de acá, lo que ustedes van a obtener de esta ecuación ya es una elipse, ya es una elipse en el plano XY. Va a ser una elipse y en tres dimensiones es un cilindro elíptico. Ya, esto. ¿Por qué yo sé eso? Porque no tiene ninguna z. Fíjense, no hay ningún z aquí. Solo hay x cuadrado y y al cuadrado. Ambos son positivos, ¿no? Entonces sí o sí va a ser una circunferencia o va a ser o va a ser una elipsoide. Pero este 2 le está acompañando al x. Ya para que sea una circunferencia, el x al cuadrado y el y al cuadrado y cualquier z al cuadrado para que sea una esfera, tiene que estar aquí 1, 1 y 1. Y eso es una esfera. Pero si le acompaña un 2 o le acompaña otro número, sé que directamente es una elipse en este caso, ¿no? Y como aparte no hay un z, yo sé que es una elipse. Esto lo completan sus cuadrados y lo pueden graficar, ¿no? Incluso lo pueden meter a la aplicación y van a ver qué es esto. Es un cilindro elíptico. Y hasta aquí estaríamos quedando. Nos vemos la